Santi Peiró. Marcos Bañó, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí en un ambiente rojizo para los que nos están viendo en YouTube. Bueno, hay muchas novedades en esta casa. Hay muchas novedades, están pasando cosas. Están pasando cosas. Ambiente rojizo porque estamos cerca de Halloween y nos gusta Halloween. A mí me gusta muchísimo y pues bueno... hemos puesto un tubo rojo aquí detrás. Un neón de unos labios y unas velas, eso no pide pan. Eso está muy bien. Si escucháis sonidos es porque he adoptado dos gatas que están por aquí correteando. Sí, no sé si aparecerán en algún momento. En algún momento yo creo que sí. Encima de la mesa o algo. Son dos gatas Sphinx, de estas calvas. Las que no tienen pelo. No tienen nada de pelo. Me siento muy identificado con ellas, en realidad. Y llevan 3 días aquí, estamos todavía conociéndonos. Son muy bonitas, son muy cariñosas. Y bueno, pues tienen la típica historia de alguien las compra y luego se cansa de ellas. En fin, no compréis gatos. No soportan tener... Muchísimo menos los abandonéis después porque, en fin... No soportan tener 2 pollos crudos paseando por casa. No soportan tener 2 pollos crudos súper bonitos por casa. Es curioso porque a mí nunca me habían gustado esta o sea, no me atraen especialmente. De hecho, me dan un poco de cosa todavía. Lo que pasa es que es verdad que son adorables, tienen un carácter súper guay y bueno, estamos conociéndonos. Las adopté porque cumplían un poco lo que yo buscaba, son gatas adultas. No, yo no estoy para bebés, no me veía. Y hiperactivos, ¿no? Tienen un carácter tranquilo. Yo tengo la casa llena de cositas y en principio estas gatas no me van a romper nada. Bueno, algo romperán, pero no son nada caóticas y son muy tranquilitas. Y bueno, pues eso, adoptad y no compréis y mucho menos luego encima hagáis criar a los animales que compráis para sacar pasta, porque está bastante feo. Si al menos los compráis, que sean, que os cambien la vida, deis la vida por ellos y vamos, les hagáis un altar. Pero ni aún así, lloréis desconsoladamente cuando se mueran. Compréis animales. No compréis animales, no os gastéis dinero en eso, que bueno, eso. ¿Tú en Halloween qué tienes planes? No, yo nunca tengo planes. Halloween no es una festividad que a mí me interesa. Es verdad, no te mole mucho. A mí me mola bastante. Pero no sé qué haré, la verdad. Aún no tengo plan. Ya, tú sí que hay un plan que sé que no voy a hacer, que es el que hice el año pasado y me decepcionó muchísimo. ¿Qué es? No lo voy a decir. Vale. Pero ese es el que no voy a hacer, pero no sé todavía qué es lo que voy a hacer. Así que, bueno, ¿alguna novedad? ¿Tienes algo que contar? No, aparte de estar haciendo obras en mi casa, que es siempre desagradable. Muy horrible. Recordar que estaremos el próximo 6 de noviembre. Muy importante. Otra vez en directo en Soku, en el barrio de Benimaclet, una fantasía. Y además vamos a entrevistar a Charlie Glamour. Increíble, Muy bien. Esto es increíble. Me hace una ilusión ganas. Que te mueres. A mí también. El yo adolescente no se lo cree. Sí. Entonces esto va a ocurrir el día 6. Miércoles. Esta vez no es jueves, esta vez es miércoles. Porque haremos un programa al mes y el día irá cambiando, pues ya lo iremos anunciando por aquí. Vale. Y a partir de las 8 de la tarde en Soku, que es el musical de Beni de toda la vida, calle Barón de San Petrillo, a 1 minuto del metro. Entrada gratuita. Sí. Pues, tenéis que ir en masa. Tenéis que venir en masa porque nosotros queremos mantener esto y para eso tenéis que acudir en masa porque claro, no podemos quedar ahí como unos losers. Entonces, haced el favor, os organizáis. Hay que dejar el pabellón bien alto. Os organizáis con las amigas, venís ahí a echar el ratito. Además, es muy buena hora porque de verdad que yo también madrugo entre semana, pero es que no, a las 11 vais a estar en la cama si queréis, o sea, está todo correcto. Muy bien. He de decir que me preocupa que yo ya todas las balas que tenía de contenido criticando Benimaclet las he gastado todas. Pero es que no hay por qué criticar a Benimaclet. Es que podemos ir a Benimaclet y simplemente hacer nuestra mierda. Ya hice la movida de Benimaclet y ahora tengo que hacer un programa normal. Un programa en el que no hace falta meterse con Benimaclet, porque además es que Benimaclet nos encanta. Es que yo no sé por qué. En fin. Bueno, yo me lo pasé muy bien. A ver, nos lo pasamos muy bien. Las bromas de Benimaclet funcionaron. Sí, y la gente fue encantadora. Gracias desde aquí a la gente de Soku, porque de verdad nos han tratado súper guay y estamos muy, muy contentas. Pero que no pasa nada, no tenemos por qué criticar más a Benimaclet. Haremos otra cosa. Criticaremos a otros barrios, muchísimo peores. A Ruzafa. En Ruzafa tengo yo algunas cosas que decir. Exactamente, además tú viviste ahí y sufriste una invasión de cucarachas, ¿no? De cucarachas y palomas, de ambas cosas. Esto nunca lo he contado. Me encanta. No sé, yo algún día hago un ficcionamiento de... Bueno, podemos hacer, ahora que el tema de la vivienda está muy en boga, podemos hablar en otro programa de las peores viviendas, porque yo también tengo, o sea, quiero decir, yo tengo unas historias también. ¿Has convivido con Mo? Yo tuve literalmente una pared verde de Mo que parecía Jumanji. Y, o sea, porque había unas goteras, además. Yo he estado en mi casa
dentro de mi comedor con paraguas. Claro. Lloviendo en mi casa y el casero decirme, estás un poquito histérica, ¿no? Y yo, señor, estoy con botas de agua en mi comedor. O sea, ¿qué hago? Y me dio un ataque de histeria tal que salí a correr bajo la lluvia, a llorar mientras corría bajo la lluvia, desesperada, porque veía como, claro, los muebles, todo mojado, la tele se estropeó, yo tengo guitarras. O sea, ¿tú sabes lo que es? Quiero decirte, que está lloviendo en tu casa. Claro, no puedes... Claro. Te estás mojando en tu casa. Una de las funciones principales de una casa es esa. Y llamas al casero y te dice, el desgraciado, estás un poquito histérica, cálmate. A ver, algo de razón tenía porque acabas de decir que saliste histérica debajo del agua a gritar. Pero tiene usted razón, pero no tiene derecho su a idea era decirme que no era para tanto y que ya me mandaría él al del seguro cuando a él le saliera buenamente de los huevos. Entonces, bueno, este es un tema que podríamos hablar largo y tendido, porque vaya tela. Creo que llovió, valga la redundancia. Más que nunca, fue cuando la Dana esa. Pero quiero decir, creo que llovió mucho después hasta que lo arregló, aunque tú ya te fuiste. Sí. Y toda la movida. No, claro, pero es que cuando salió el Mo, que además coincide con que yo desarrollé una rinitis vasomotora y mi gato se puso enfermo, Bruce, y el tío diciendo que, bueno, que eso no pasaba nada. Que no pasaba nada. Y yo, una cosa, quiero decir, estoy en Stranger Things, o sea, que como que no pasa nada. Esto es... En fin. Bueno, caseros. Ser casero no es un trabajo. No es una profesión y eso es, ya te digo, es un tema que creo que merece nuestra atención. Estoy mirando para allá porque esta gata las gatas están intentando destruir todo. Mira qué sigilo, cómo se cuela entre las macetitas. Vamos a confiar en que... Pues nada, vamos a empezar este programa. Vamos a empezar este programa. Monty Peiró, llevo un tiempo, llevo 2 o 3 semanas queriendo hacer uno de mis vídeos de Instagram. Lo que pasa que por su complejidad, ¿Cómo nos gustan? Sí, hace ya mucho tiempo que no hago ninguno y quería hacer un registro distinto hablando de otra cosa distinta. Y como es muy difícil hacerlo, al final creo que lo voy a meter en cosas que no y ya me quejaré. Se recicla el contenido. Puede que muchos, incluida tú, no entiendan a qué me refiero porque esto son cosas que igual nos fijamos solo los tíos o solo nos fijamos en general gente seleccionada. Que es, hay algo que no termino de entender y es la proliferación de coches pintados como si fueran de plástico. Hay coches grises de color plástico que inundan las calles cada vez más porque se ha puesto muy de moda. Es un tipo de pintura plastificada. O sea, los coches ahora están saliendo muchos coches de color gris concretamente que en vez de pintarlos con el típico metalizado, que es metal, los están pintando con color plastiquero. Y entonces los coches parecen plástico. Tú no te has fijado porque no podría interesarme menos esto que me estás contando, la verdad, me da exactamente igual, pero bueno, desarrolla, a ver si... No, ¿qué voy a desarrollar? Que no me gusta. ¿Te molesta? Que no me gusta que se haya puesto de moda esto de por qué queréis que vuestros coches se parezcan al plástico. Te iba a dar para un vídeo, yo creo que no es buena idea esto. No, por eso no lo voy a hacer. Pero es que tenía que grabar... Ni siquiera me parece buena idea para cosas que no, desgraciado. Bueno, pues es lo que hay. A mí me molesta. ¿Te molesta la estética plastiquera? Sí, es que no los has visto. Vale. Si los vieras, sabrías a qué me refiero. Ya, bueno. Pero bueno. Vale, no. No te ha gustado. Respect. Decepcionada con mis cosas que no. ¿Qué le vamos a hacer? Mi cosas que no es tu cosas que no. Sí, bueno, estaría bien. Mira, a mí me molesta mucho la gente, cuando digo gente, como siempre quiero decir hombres, que no niegan el machismo, no son de estos que dicen, no, sí, ya no hay machismo, pero ellos todo el rato resaltan que ya no hay tanto. Claro. Como si por el hecho de que ya hubiéramos avanzado, ya está. Ya nos tenemos que conformar y ya no hay que... O sea, y les molesta que se reivindiquen más cosas porque es como, bueno, pero ahora estamos muchísimo mejor. Bueno, ya, claro. Pero la igualdad total no la tenemos. Bueno, ya, pero ahora ya, yo qué sé, podéis votar. ¿Qué más quieres, no? Claro. ¿Te ha arañado? Sí, me ha arañado. Se ha clavado, se ha caído y se ha decidido clavar en mi seso. Es un clásico. Sí.
Bueno, además pues es muy raro porque se pone entre mis piernas y yo tiro a acariciar y como tiene esa textura de cojón, parece que esté desnudo debajo. Y digo, no, claro. Horror. Claro, Pues no es tu escroto, es mi verdad gata. que hay mucha tensión. Sí. Perdón, a ver, sigue con tus cosas que no. No, eso, que simplemente que ya habéis ganado, ¿no? sí, o sea, que es como, ya está. Y todo el rato es como, ay, qué pesada, si ya hemos avanzado mucho. Que bueno, ya, pero no que lo las mujeres suficiente. protagonizan algunas películas. Exacto, ya y tenéis todo. la temporada de True Ya Detective, estaría, podemos no sé qué más pasar de queréis. Sí, es como un... Es esa sensación que creo que hay muchos tíos que tienen que decir, hostia, creo que he aguantado ya varios años tolerando el feminismo. Claro, ¿no? ya está bien, ¿no? Creo que ya va siendo hora de poder normalizar y empezar a hablar de otras, de poder volver a hablar de lo de siempre otra vez y no tener, tener que estar con esta turba. Pues no les queda, la verdad. Queda bastante. Porque quedan otros temas además. Sí, queda mucho. Pues muy bien, tú cosas que no como la mía, que no entenderá casi nadie, pero bueno, yo creo que lo dejo. Ya verás como a mejor partir de ahora todos nuestros oyentes empiezan a fijarse en que hay un montón de coches. Café para los muy cafeteros. Sí. No sé, habrá un pequeño nicho de gente que dirá, por fin, alguien... Oye, pues si lo hacen me gustaría mucho que comentaran en nuestras redes. Mira, ahora podemos decir sí, eso. Sabemos lo que... Si estáis a favor de cosas que no de Marcos, dejad un emoji de un coche. Qué mierda. Y yo también me he fijado. Otra cosa es que les moleste, que también es cierto que nos molesta tanto. Si sois conscientes del fenómeno de la plastificación automovilística, dejáis un emoji de un coche. Si además os molesta, dejáis un coche y un emoji de cabreo. Y así sabremos que nuestro mensaje os está llegando. Basta, acabemos con esto. Ideal. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, hasta de cómo me depilo los pies. Dramas, 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 dramas y caballeros. Marcos, hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me preocupa bastante y al que le doy muchas vueltas. Y lo que me jode es que las vueltas se las dé yo y no veo yo a los hombres de mi entorno muy preocupados por este tema. A ti sí, tengo que decir, pero bueno, hay más, ¿no? El tema es el limitado repertorio emocional de los hombres cis-hetero. Y sí, disclaimer, not all men, que ya nos conocemos. Vale. Me llama la atención y me la ha llamado siempre cómo los hombres enculturados y socializados de una manera muy opresiva con la expresión de emociones y la comunicación de sentimientos canalizan casi cualquier cosa que sienten a través de la única emoción considerada 100% masculina, la ira. ¿Estáis tristes? Ira. ¿Estáis enfadados? Ira. ¿Estáis frustrados? Ira. ¿Estáis ansiosos? Ira. Es que hasta la alegría la transformáis en ira y no hay más que ver cualquier celebración futbolera para corroborar esto. Bueno, el ejemplo este que me pusiste el otro día cuando hablábamos del tema, ¿no? De un vídeo que se hizo bastante viral de un chico que celebraba no sé qué. El campeón de Pértiga, ganó la medalla de oro de Pértiga, fue a recibir la felicitación de su novia y al lado creo que estaba su hermano o su compañero de equipo o algo así. Y después de besar a su novia, se empezó a pegar, literalmente a pegarse puñetazos con el chico que tenía al lado. Es como si lo hubieran pillado. Pero hay que aclarar que era en tono celebratorio. Era celebratorio, pero su porque cara... la violencia celebratoria existe en los hombres. Pero además no se percibió en ningún momento que estaban de coña o de broma. O sea, su rostro era de mala hostia. Claro. Era yo, ¡cabrón! Bueno, lo estaban diciendo en sueco. O sea, estaban ahí. No sé cómo es cabrón en sueco. Estaban ahí golpeándose y se fue y no. ¿Ya? No se abrazaron luego o algo. O sí, no me acuerdo. Bueno, da igual. El caso es que es muy curioso, ¿no? Porque, jolín, es que estás hablando de algo positivo. Y se transforma en esta expresión violenta, Zuma, cariño. Y ojo, que esto no es una crítica a los hombres en sí, sino al sistema que fomenta esto, a los roles de género y al patriarcado. Quiero decir, los hombres en ese sentido, te prometo, que me dan muchísima pena.
Y valoro muy positivamente a aquellos que se dan cuenta de esto y deciden reclamar lo que les pertenece, que es todo el amplio abanico de emociones y estados de ánimo, ¿no? Hemos hecho muchos chistes sobre hombres hetero golpeando paredes y rompiendo cosas, pero la realidad es que la violencia es muchas veces el único recurso disponible que tenéis en vuestro repertorio de emociones para gestionar lo que sea que os pase. Y a mí esto me parece una tragedia, porque desde pequeños, por ejemplo, se reprime el llanto en los niños. Todos y todas hemos escuchado muchas veces lo de los chicos no lloran, no sé qué, que yo creo que ahora eso ya pasa menos, pero tenemos a toda una generación de hombres enculturados en esto, ¿no? Hasta Miguel Bosé hizo una canción sobre ello. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Cierto. Aunque yo no sé qué significa que Miguel Bosé haga una canción sobre algo, no sé si es positivo, si es negativo, si es indicativo. Yo ya, Miguel Bosé no sé de qué es la medida, pero de algo, ¿vale? Yo he visto llorar a todas mis amigas muchas veces. Yo he llorado con mis amigas de tristeza, de emoción, de pura frustración, de rabia, de celebración, de estar en un concierto. Sin embargo, he visto llorar a muy pocos amigos míos y a los que he visto ha sido como mucho una vez en algún estado realmente límite. Tengo que decir que tú y yo sí hemos llorado abrazados, que es algo que creo que es básico en cualquier relación. Y me sigue pareciendo loquísimo que esto pase. O sea, es que yo pienso, si alguien nos contara algo muy gracioso y no pudiéramos reírnos, nos parecería muy, muy, muy raro y muy raro. chungo. Si además de no poder reírnos, canalizáramos la risa golpeando una pared, pareceríamos locos. Sin embargo, esto es lo que sucede con la tristeza y con el llanto en los hombres. No se puede llorar y además se transmuta la tristeza en violencia, de manera que muchas veces esta tristeza se convierte en gritos, puñetazos en la pared y otras vías de expresión loquísimas y generalmente violentas. O sea, yo he visto a muchos tíos, estando tristes, performar un enfado. La agresividad. Claro, total. y es como, es que no tiene nada que ver. Es que esto no... Son dos emociones totalmente distintas. Se te han cambiado los... Esto es como cuando uno de esos pisos de mierda que hablamos de rollo, no, es que para que se encienda la luz del comedor tengo que tener la nevera encendida aquí, ¿no? O sea, hay una mala conexión. Sí, no sé si vas a tocar el tema sobre, bueno, de dónde... a qué puede ser debido. No, me gustaría eso. que me lo explicaras, claro. A ver, como hombre y como psicólogo. Mi opinión como hombre, creo que tiene que ver, una vez más, con el control. Y creo que tiene que ver, bueno, aparte de la cultura y cómo nos culturizamos los hombres y tal, tiene que ver con el control. Cuando tú estás triste, no lo controlas, es algo que te decepciona, algo en la vida te decepciona, te pones triste, te sientes vulnerable, te sientes débil, y eso primero no estamos acostumbrados o nos han educado a no sentirnos débiles. Y si tú lo transformas en ira, es una cosa que haces tú y tomas tú el poder. O sea, tú dominas cuando tienes ira. Cuando tienes ira, todo es ira. Una situación donde tú estás triste, tú estás callado y muy pequeñito y la situación puede seguir avanzando. Cuando hay alguien con ira en una situación con más personas, todo es esa persona. Entonces la ira lo que hace es tomar el control. Creo que tiene que ver un poco con eso. Sí, y también con lo que dices, ¿no? De la debilidad o la vulnerabilidad. De hecho, muchos de estos seductores de 3 al cuarto que enseñan a ligar y tal, como que inciden mucho en no mostrar debilidad. Claro. En no mostrar vulnerabilidad. O sea, como que el rol de género masculino implica no poder mostrar vulnerabilidad. Y mostrar el control. Claro. Mostrar el control a las mujeres. De hecho, casi muchas de las cosas que se dicen en estos cursos son indicaciones de cómo dominar a la mujer con trucos. Es muy triste. Y bueno, el ejemplo del fútbol que decía antes, no creo que sea para nada baladí. Hay ciertos espacios, y el fútbol creo que es uno de ellos, quizá el más vistoso, donde se permite la expresión de emociones masculinas y puede funcionar como vía de escape para todo lo que contenéis, ¿no? Allí se libera energía, se grita, se abraza, también se insulta, se salta de alegría, se expresa afecto, ¿no? Es como si en los 90 minutos que dura un partido, dura 90 minutos, ¿no? Sí. Esto. Los hombres se permitiesen por fin liberar la energía emocional que no pueden sacar en su vida diaria. Viendo cómo muchos hombres viven un partido de fútbol, es imposible pensar que no tienen emociones. Por supuesto que las tienen, pero son muy pocas las vías que tienen para expresarlas. Y el fútbol es un claro ejemplo de cómo sublimarlas a través del deporte. También yo creo que pasa mucho con el heavy metal, ¿no? Los conciertos de heavy metal, el headbanging y todo esto, el pogo. O sea, el pogo, de hecho, es
sacar, literalmente es un baile que consiste en pegarte, pero significa hermandad. Ya. Es que es y es una violencia controlada, porque en teoría, el pogo es un espacio seguro, donde, ¿sabes? Pero no deja de ser curioso que son espacios muy masculinizados que luego, Kathleen Hanna, Bikini Kill, Girls to the Front, los pogos de mujeres, o sea, como las mujeres también se han apropiado de esos espacios, pero en esencia y en principio eran espacios muy masculinos donde se utilizaba también la agresividad como baile. Es que es muy loco esto. Es muy loco. Y luego está el tema del alcohol. Todos hemos visto en películas la típica escena de dos hombres hablando, uno de ellos cuenta que le ha pasado algo muy malo y el otro automáticamente le sirve un whisky. Hemos visto a nuestros amigos beber en tanatorios, beber cuando les deja su novia y en general beber cada vez que una emoción dura les atraviesa. Porque, aunque eso también lo hagan las mujeres en algunas ocasiones, porque la cultura del alcohol está totalmente inserta en nuestra sociedad, creo que en el caso de los hombres tengo la sensación de que va mucho por ahí, por la gestión emocional. En este caso, el adormecimiento emocional a través del alcohol, por la falta de herramientas para afrontar una emoción dura. Es que además está como súper tolerado y súper permitido, ¿no? El rollo de, ya te digo, en los tanatorios se bebe muchísimo. Es como, estoy triste, alcohol. Claro. No sé, creo que de verdad que es algo horrible, me parece gravísimo y creo que debería ser importante en la vida de los hombres el reivindicar el derecho a vivir las emociones, a expresarlas, reapropiarse de la tristeza, de llorar acompañados y de no sentir que su masculinidad se menoscaba por ello. O sea, creo que de verdad que la vulnerabilidad debería ser la conquista de la masculinidad deconstruida o de la nueva masculinidad o de lo que queramos, ¿no? Y creo que de hecho va bastante por ahí. Creo que pues bueno, los hombres... A ver, debería apuntar por ahí, debería apuntar al hecho de que ya está en nuestras manos, deberíamos hacer algo en vez de reivindicar tanto ciertos privilegios que perdemos con el feminismo y la deconstrucción y tal. Oye, pensar también que nosotros no sé cuántos. Y de, bueno, venga, va, hay que ponerse a ello. Claro, y sobre todo, lo que te digo, pensar de verdad... Yo he hablado de esto con algunas parejas, con amigos y tal, de la incapacidad para llorar y de la frustración que sienten muchos hombres. Decir, no, si es que me encantaría poder llorar, pero no puedo, porque ha habido ahí una castración completa y absoluta desde la infancia, desde entornos familiares hasta entornos sociales. Es algo estructural el coartar el llanto en los niños. Yo creo que afortunadamente eso ahora en al menos una parte de la sociedad estará cambiando, pero de verdad qué loco es que te hayan quitado la capacidad de llorar. O sea, es muy loco, es que no tiene ningún sentido. Sí, pero ya yo creo que lo de llorar es como el más llamativo, ¿no? Porque el sentimiento de tristeza es una cosa muy necesaria y muy útil. Pero es que las otras emociones no dejan de ser también muy locas, de no poder disfrutarlas, como la alegría, ¿no? Hay gente que disfruta poco las cosas. Mira, el otro día estuve trabajando, desgraciadamente, alguna vez tengo que trabajar en alguna boda, como siempre he dicho, en alguna boda de fotógrafo y tal, y estuve en la casa del novio. Ajá. Y nada, recibió a todos sus amigos. El jolgorio mega violento y ultra incómodo que se respiraba en esa turba de hombres, eran unos 15, se ve que eran como de un equipo de fútbol o algo así, no sé. Y cómo se golpeaban, se daban hostias, collejas, se insultaban, se despreciaban. Se dejaba muy claro constantemente que el novio era uno de los pringaos del eso, porque se notaba que los líderes eran otros y acentuaban constantemente y reafirmaban constantemente su liderazgo, y como el que se casaba era pues uno que no era tan importante, ¿no? Ya. O sea, Dios, qué horror. Era muy desagradable, y esto fue constante durante toda la boda. Durante toda la boda. Y se respiraba incomodidad. Había uno de los líderes no sonrió ni una sola vez, porque tuvo... No sé si sabes estas actitudes que tienen cierto tipo de personas como esta, que son hostiles de broma todo el rato. Sí, claro que lo sé. Que todo el mundo se está riendo porque lo conocen, pero él nunca deja de estar enfadado. Ya.
Es horrible. Y escenifica como un enfado constante. Sí. Es muy hostil. muy insoportable. Y no poder disfrutar de la alegría es muy incómodo. Y te quita cosas muy guays. Porque... Claro, a mí me llama la atención, ¿no? Porque yo con mis amigas sí que hablo todo el rato de las cosas que el patriarcado nos quita, ¿no? Como por ejemplo la obsesión con el físico, esta sensación de que debemos belleza, esta sensación de culpa si engordamos, o sea, quiero decir, somos muy conscientes, ¿no? De todo lo que el patriarcado nos quita y intentamos reconquistarlo de alguna manera. Y en cambio los tíos, yo no sé. No yo he hablamos preguntado de eso. en plan, bueno, a lo mejor lo habláis entre vosotros y yo no me entero, pero parece ser que no. No, creo que esto ya lo hemos hablado, hablamos el año pasado, creo, y sí. Desgraciadamente ocurre, da igual que estemos muy concienciados y tal, son conversaciones que guardamos para tener con vosotras. O sea, podemos estar muy concienciados y tal, pero luego cuando quedamos entre nosotros, pues sí, podemos hablar de nuestros problemas, podemos abrirnos más, cada vez yo creo que también nos abrimos más y sabemos que los dos somos un poco más deconstruidos o lo que sea, podemos atrevernos a ir un poco más allá. Me llama la atención que digas los dos, porque ya plantear esto en un grupo de más de dos directamente es imposible. Claro, es que esa es otra, porque claro, tienes que quedar con tu amigo el deconstruido, porque en los grupos se ve... ¿Quién es tu amigo el deconstruido? Mi amigo deconstruido es Raúl. Raúl, un saludo para Raúl. Porque claro, en los grupos se entiende... O sea, da miedo el hecho de... Sí que es cierto que ha desaparecido de los grupos, al menos en los que yo estoy, ha desaparecido el comentario machista por defecto. Eso creo que ya también lo hablamos. Vale, eso está guay. Eso ha desaparecido. Pero es cierto que tampoco... Se van soltando cosas. ¿Sabes lo que yo hago yo? Yo mezclo el tema del feminismo y el patriarcado, lo mezclo con capitalismo. Entonces, si estoy en sitios de izquierdas... Lo meto todo junto, que siempre encaja. Claro. Capitalismo y siempre. Patriarcado siempre encaja. Entonces, chirría siempre menos. Vale, muy bien. O sea, tú haces como la de mezclar, como cuando haces una comida que es muy sana, pero le pones una salsa súper guarra para compensar. Efectivamente. Muy bien. O eso, o me incluyo mucho a mí en la movida. Digo, es que los tíos tenemos que mejorar mucho esto. O sea, me incluyo mucho a mí. La autorrevelación. Y así... Bueno, yo voy colando cosas, ¿eh? Muy bien. No. Así que, pues nada, muy esto, bien, Monty, muy esto interesante. era. Muy interesante. La ira, ¿eh? Me cago en Dios. Llorad. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Monty Peiró, hoy traigo nuevamente uno de esos temas que me obliga a hacer 7 disclaimers distintos antes de empezar para que no se me malinterprete. Así que voy a evitar hacer mis introducciones de 2 páginas de extensión y meterme en harina desde el principio. Vale. El disclaimer esta vez es decir que yo no soy un intelectual. No leo mucho, bueno, leo constantemente, pero no precisamente libros ni nada considerado técnicamente lectura. Únicamente mi ocio principal son los videojuegos y el único hábito que he conseguido adquirir en estos últimos años es ir a CrossFit 4 veces por semana. Muy bien. Días sin hablarle a alguien de CrossFit, cero. Aunque me considero alguien capaz e inteligente y a veces profundice por encima de mis posibilidades en este programa en temas que me quedan un poco grandes, no pretendo quedar como un referente cultural o intelectual. Simplemente soy un señor calvo diciendo lo que opina de cosas. Esencialmente, que el capitalismo tiene la culpa de todo, algo que puede opinar cualquiera que viva en este planeta. Así pues, dicho esto, puedo presentaros el tema del que quiero hablar hoy. Un término que se ha puesto muy de moda últimamente por una serie de cosas que vamos a comentar. El anti-intelectualismo. Vale. Antes de entrar a explicar lo que significa, vayamos a lo que no significa. Cuando hablamos de va a ser complicado esta sección. Anti-intelectualismo. Cuando hablamos de Ya, es que te estás poniendo una zancadilla. ¿Quieres que cada vez que vas a decirlo lo digas yo? tú? Sí. Vale, vamos. Cuando hablamos de anti-intelectualismo, no estamos refiriéndonos a tenerle manía al pedante de turno o todo aquel que se sienta superior a los demás porque ha leído Julio Cortázar y le ha cambiado la vida. Es necesario hacer esta aclaración porque, como ahora veremos, es muy fácil caer en el anti-intelectualismo si pensamos que la totalidad de gente informada, lista o culturizada es insoportable.
Todos hemos puesto los ojos en blanco alguna vez cuando hemos escuchado alguna puntualización innecesaria o, en el caso de las mujeres, correcciones absurdas que reciben su propio término, los mansplainings, o simplemente algo que debería ser más simple que se vuelve más complejo de más. Esto es normal y no es necesariamente antiintelectualismo. A veces simplemente uno quiere que las cosas sean directas, sencillas y sin nadie haciéndose el listo. Vas a hablar mucho en esta sección, Sí, me parece mucho. Me parece muy guay. El Antiintelectualismo. No deja de ser gracioso que esté hablando de antiintelectualismo mientras soy incapaz de decir la palabra. Pero yo sé qué te pasa porque tú pronuncias bien, ya, pero te agobias, hay palabras que te agobias y quieres llegar a la última letra y que, claro, tienes que pasar por todas. Qué puta que me pase con esta palabra en concreto. Pero tú piensa que es muy sencillo. Vale. Tienes que pasar por todas y cada una de las letras. Venga, no hay manera de ahorrártelas. El antiintelectualismo se popularizó en los 80 con un artículo de Isaac Asimov llamado El culto a la ignorancia, donde criticaba cómo nuestra historia cultural y política está inevitablemente afectada por dicho culto gracias a la idea de democracia basada en el concepto de que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Fue una crítica interesante porque obviamente el orden democrático se basa en la igualdad y que cada persona tiene el mismo valor y el mismo voto. Y esta base es un imperativo si se pretende ser una persona mínimamente democrática. A muchos nos resonará el típico comentario después de las elecciones donde muchos que dicen ser de izquierdas claman por una ley que imponga hacer un examen de conocimientos antes de votar. Es verdad. Que no sé qué conocimientos preguntarían en ese examen, pero bueno. Claro, algo es que ellos saben. Sí, claro. Es algo muy clasista y, si me apuras, bastante peligroso. A veces los rojos vamos exigiendo cosas como si un sistema capitalista casposo y patriarcal no fuera a deformarlo lo suficiente como para que nos acabe para que no acabemos pringando los de siempre, o sea, nosotros. Pero eso es otro tema. Y bueno, se popularizó en los 80, pero tampoco es que la gente se forrase carpetas con el término ni nada. Simplemente quedó ahí, como una realidad, donde se atestiguaba la diferencia de planteamiento cultural y político alrededor de poseer conocimientos. Porque estamos hablando de adquisición de conocimientos, no tanto de ser listo tonto, que sería más biológico, con matices, porque no es biológico exactamente, pero no vamos a entrar ahí tampoco. Y no ha sido hasta nuestros días, ya bien entrada la década de los 20, cuando el antiintelectualismo ha entrado dando una patada en la puerta al grito de aquí manda mi polla y se ha convertido ya en un movimiento bastante serio, aunque muchos no sepan o no quieran admitir que forman parte de él, por las implicaciones claramente peyorativas que transmite el término. Y hemos hablado mucho de antiintelectualismo en todo mal, aunque nunca hayamos usado este término, y todo tipo de temas, porque es bastante transversal. Lo hemos tocado hablando de cine, cuando yo protesto con el auge del cine de superhéroes y esos fans que reclaman que sus películas sean galardonadas con Oscars y Globos de Oro. Lo hemos hablado en política, en feminismo, cada vez que hablamos de señores y su incapacidad de cerrar el pico a la hora de hablar de cosas que tienen que ver con vosotras, e incluso en ciencia, cuando hablamos con Ana del fin del mundo y cómo gran parte del problema de que el mundo se vaya a acabar en 2050, recordemos esto, Montepío, que se va a acabar. Hay que tener en agenda. Todo esto forma parte del antiintelectualismo que potencia desconfiar de los que saben, de los que han estudiado y están en contacto con una materia. Y seguramente esto os recuerde a la pandemia, y con muchísimos motivos, pues ella fue el enorme catalizador de este movimiento. Por multitud de motivos, la gente decidió poner en duda lo que los expertos decían, unos por comodidad, otros por conspiranoia, otros por partidismo puro, pero sobrevolando a todo ello siempre hubo una pátina de antiintelectualismo, un convencimiento de que nuestra ignorancia es igual de válida que su conocimiento. Un convencimiento que supo aprovechar muy bien Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas, prometiendo apertura de bares y libertad, así en general. Lo de matar miles de ancianos, pues como que ha importado menos, aunque actualmente haya mucha gente que siga recordándolo por activismo, cosa que me parece bien. Siguiendo en política, el antiintelectualismo estuvo muy presente en la degradación de Podemos, que después de amenazar con conseguir más escaños que el PSOE, la maquinaria se puso en marcha y apenas un año después todo el mundo pensaba que Pablo Iglesias era un pedante, un prepotente y su figura se convirtió en tóxica, contagiando a Irene Montero, entre otras, que muchísima gente de izquierdas no puede con ella y no te sabe explicar muy bien por qué. El odio a la gente que sabe nos afecta a los rojos también, tenedlo muy presente. Parte de la manía que se le tiene a Errejón, aparte de por ser una rata traidora, es también por esa intelectualidad de profe de universidad que desbordaba. Todos recordamos lo del núcleo irradiador. Es que también manda huevos y el niño de Errejón. Yo luego te daré mi opinión. Vale, claro.
Algo que se le ha echado muy en cara a la formación morada y ahora también en SOMAR. Menos dar clases en la universidad y más salir a la calle. No niego que el tema es demasiado complejo y no me atrevo a secundar ni criticar dicha afirmación, pero también existe anti-intelectualismo ahí, en la crítica al saber demasiado, demasiados libros, demasiada teoría, más ir a asociaciones de vecinos. Pues oye, un poco de todo, ¿no? Que en las asambleas y reuniones de todo tipo también se dicen muchas tonterías basadas en las vivencias individuales y directas, y también hace falta un poco de perspectiva y un poco de gente que sepa de cosas. Vale. ¿Quieres aportar alguna cosilla más? Me espero ¿Seguimos? Muy bien. Marcos, esto lo puedes leer tú si Estás quieres. hablando en tercera persona. Sí, claro. Bueno, pero porque va un poco con la movida. Muy bien. Ya, si quieres hablo en primera persona si te molesta. Por favor. Ya he dejado claro que soy un podiemita y que no tengo ningún interés en que nuestro podcast crezca. ¿Cuál es el problema? ¿A dónde quiero llegar? La movida con todo esto es que el intelectualismo ha salido de sus asociaciones con la cultura y la política y lo está impregnando todo y a todos, y no considero que sea algo bueno. A través de la expresión "ya aparecieron los listos a jodernos la fiesta", viene todo tipo de conductas sociales basadas en el "solo yo sé lo que me conviene" o "no te fíes de nadie". Una vez más, ecos de algo de lo que hemos hablado extensamente en este programa: individualismo puro y duro. Se habla mucho de debate social y del auge de la extrema derecha, y nada de eso tendría sentido sin hablar de este anti-intelectualismo. El negacionismo, las fake news, la manipulación, los grupos de Telegram de Alvise Pérez, el ninguneo a todo aquello que se parece mínimamente a un dato o un informe oficial, es marca oficial del pensamiento autoritario, que solo se rige por el lema Dios, patria y familia. Nadie que se salga de ese trío merece especial atención. Solo los míos tienen derecho a decirme cosas que merezcan ser escuchadas. Y eso se está extendiendo por la gente joven. Inevitablemente envalentonada por las redes sociales, donde ven que su inexperiencia ya no solo no está mal vista, sino que se celebra. El bullying al empollón de clase se ha trasladado socialmente a todo aquel que tiene una opinión formada sobre cualquier cosa. Será tachado de flipado, de chulo, de gólatra, de pedante y de que leer mucho no te da más la razón. Pero es que sí que la da, en muchos temas además. Estar informado, aprender cosas, cambiar de opinión al hacer descubrimientos, es propio de una sociedad sana que quiere crecer. Sin entrar en la valoración que podemos hacer del sistema educativo, que tiene 1000 problemas, la conciencia general de que los niños no saben y tienen que aprender es necesaria. Pues ¿qué somos, Monty Peiró? Tú siempre lo dices, somos seres psicosocioculturales. Exacto. Y necesitamos de nuestro entorno para madurar y ser humanos como Dios manda. Por eso ahora un chaval de 13 años te dice en Twitter que te falta calle, bro, y no puedes hacer nada. Pero esto no va contra ellos, va contra los adultos en los que se inspiran. Ellos son los responsables. Personajes como el Chocas o Jordi Wild, figuras mega inspiradoras para los chavales que ahora son la norma en un mundo de entretenimiento donde no se vende simplemente entretenimiento, aunque ellos digan que sí. Si le preguntas al Chocas te dirá que se folla a tu madre y luego que él solo juega videojuegos. Y Jordi Wild es conocido por insistir mucho en el que él no informa, él solo entretiene. Pero esto es mentira. O sea, en el entretenimiento actual no se hace eso. Mirad a Pablo Motos, que es televisión de la antigua y claramente vende mensajes antiintelectuales. Todos ellos ofrecen a su audiencia un contenido rico en antiintelectualidad, al grito de que se jodan los progres o que no me rayen los wokes, pretendiendo hacerlo pasar por un nosotros solo queremos entretener. Ese solo querer entretener encierra, en casos como estos, una serie de lógicas macabras llena de equidistancia política y moral y el arrebatamiento de todo tipo de contenido medianamente profundo y crítico a la creación. El colaborador del Hormiguero el otro día, Juan del Val, riéndose de los zurdos en 2024, ya, tío, es que... pretendiendo hacerlo pasar por humor, es pura antiintelectualidad, porque se hace desde una tribuna desde la ignorancia. Sé que los zurdos no tienen la culpa de ser zurdos, sé que sus quejas son legítimas, pero decido reírme de ellos igualmente porque estamos aquí para reírnos un poco, no hay por qué sacarlo todo de quicio, ¿no? Esto es antiintelectualidad. El Chocas reivindicando su propia figura una y otra vez por ser el puto amo simplemente porque gana mucho dinero y juega bien a videojuegos y que no necesita nada más en la vida es puro antiintelectualismo. Jordi Wild invitando a Roberto Vaquero como representante del comunismo y experto en economía
en un debate contra Juan Ramón Rayo es, desde luego, antiintelectualismo. ¿Y cuáles son las consecuencias más directas de todo esto? Pues obviamente, lo primero que observamos es social. El negacionismo de todo tipo genera odio y mal clima social. El racismo, el machismo, la LGTBI-fobia son fruto directo de la desinformación y el miedo que se refuerzan en un clima que premia al que no escucha, al que se ríe del experto. La gente opta siempre por disfrutar cosas que no le suponen desafío alguno. Uno quiere ver pelis de Disney sin que le metan denuncia social o directamente lesbianas. No quieren y ahora exigen que sus videojuegos sean versiones adultas de un sonajero, pero que no lleven nada que les haga pensar. No quieren profundizar, no quieren que la complejidad y el aprendizaje les joda una buena experiencia vacía. Pero es que esto no ha sido nunca así. Lo que ha habido siempre es una reivindicación de lo comercial. Eso es verdad, que no todo tiene que ser una obra maestra o alta cultura, pero lo que no ha habido es una exigencia de la vacuidad. Las pelis comerciales más celebradas siempre tuvieron algo más que contar. Otra cosa es que luego la gente las entienda. Claro, pero siempre han aportado algo más. Si las hiciesen hoy, algo que les gusta mucho decir a ellos, hicieran esto ahora, en El Señor de los Anillos los personajes no llorarían ni se abrazarían entre ellos porque eran hombres. En Jurassic Park no habría niños que aludieran al miedo al compromiso de Alan Grant, uno de los protagonistas, y el T-Rex habría explotado en 1000 pedazos. Y Alien habría sido protagonizada por un hombre. Obviamente esto no sería así porque los que hacen esta reivindicación estúpida no son mayoría, pero estamos en una tendencia preocupante. Milei gobierna en una Argentina directa a la ruina, rechazando absolutamente cualquier voz autorizada apoyándose en eslóganes neoliberales fundados en el coaching más baratuzo. La política se simplifica cada vez más, la información también. Ya nadie quiere la verdad. Quiere a alguien a quien entregar su confianza por completo hasta el final. De nada sirve destruir una falsedad con demostraciones empíricas, pues su ignorancia es igual de válida que el conocimiento. Esto es un temazo, ¿eh? No sé ni por dónde empezar. A ver, yo... tengo ahora mismo como... No sé cómo voy a expresar todo porque tengo un batiburrillo de ideas. Voy a intentar organizarlas. Vamos allá. Por una parte, evidentemente, hay que valorar el conocimiento, hay que tener pensamiento crítico, y dentro del pensamiento crítico creo que está muy bien, una de las bases es aceptar lo que no sabemos. Es decir, si yo no sé nada de vacunas, ¿por qué mi opinión va a valer algo? Claro. Pues la tendrá que valer la de un inmunólogo, la de un virólogo, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí muy bien, ¿no? En delegar el conocimiento en la gente que lo sabe. Ahora bien, también creo que el intelectualismo, la academia y demás, muchas veces también ha cometido muchos errores. Sí, eso que es lo han que no he generado dicho. una reacción. Es decir, Sí. yo vengo de la universidad, yo tengo estudios superiores, tengo 2 carreras, ¿verdad? O sea, sé de lo que hablo. Yo amo las ciencias sociales, Sí. Leo mucho sobre ciencias sociales, me interesa muchísimo el tema. Sin embargo, desde dentro de la universidad, yo he sentido un profundo rechazo a toda esa gente que dentro de la universidad quiere elitizar el conocimiento y que el conocimiento sea algo solo para los elegidos que hemos llegado hasta ahí, ¿no? Yo recuerdo una asignatura en antropología, de una asignatura fascinante que se llama Evolución 2, que es chulísima y que para mí fue un auténtico infierno porque la persona que impartía esta asignatura y que había escrito el libro que te tenías que comprar porque claro, tendría que ganar su dinero también de la venta de sus libros, estaba escrito para que nadie fuera capaz de entenderlo. Yeah. O sea, yo recuerdo decir, pero vamos a ver, esta es mi segunda carrera. Tengo un nivel de español, yo creo que bastante alto. O sea, tengo unas competencias lingüísticas altas. Me interesa el tema, porque no estoy entendiendo nada. Claro. O sea, ¿a quién va dirigido esto? Quiero decir, tengo que ser, no sé, Stephen Hawking, pero es que Stephen Hawking es del ámbito de la ciencia, entonces a lo mejor tampoco lo entendería, ¿no? Porque no tendría el sustrato ahí. Bueno, que es como, Dios mío, odio profundamente lo que la gente que, habiendo tenido acceso a estudios superiores y al conocimiento, a veces se han empeñado en echar de ese conocimiento para que quede muy claro que somos diferentes y que somos superiores. Sí. Entonces yo creo que para mí, la verdadera misión de la gente con estudios superiores, con formación o con conocimientos, tiene que ser hacer accesible ese conocimiento. Abrirse. Sí, tiene que ser... Comunica lo que sabes de manera que sea accesible. Mira, a mí las críticas que más me gustan de mi libro, yo he escrito un libro, Escaliburcio, Marcos, Escaliburcio, ¿cuánto tiempo enseñaba? Me ha salido del alma.
es cuando la gente me ha dicho, me flipa tu libro porque me ha permitido entender de manera sencilla conceptos de ciencias sociales que obviamente pues a lo mejor no son el pan de cada día de la gente, no se debate esto en las panaderías, ¿no? Sí. Y para mí eso es lo más bonito que me pueden decir como escritora, porque es lo único que me interesa. Creo que hay gente que no tiene estudios superiores, que está más formada en muchos temas que cualquier otra. Creo que los temas no son todos iguales. No es lo mismo si yo me he formado por mi cuenta en sociología, puedo ser la hostia, pero a lo mejor en medicina pues interesa, ¿no?, que haya una institución que supervise, que... Pues, sí, este debate no lo he incluido porque mi texto ya era muy extenso. Pero... obviamente la reacción antiintelectual tiene muchísimo que ver con la posverdad, el momento de crisis general. Yo creo que tiene que ver mucho con la crisis del capitalismo, con la desafección que siente la gente por, en general, la verdad, ¿no? Porque la verdad, lo que suponíamos que era cierto, nos ha fallado, ¿no? Porque se suponía que íbamos a estudiar, íbamos a tener un trabajo, podríamos tal, y de repente la gente, no tenemos un puto duro, no te puedes alquilar nada, no te puedes comprar una casa, no te puedes plantear tener hijos porque no sé con qué cojones los vas a alimentar. Claro. Entonces es como que la verdad, como concepto que regía nuestras vidas, ha fallado. Entonces ha habido ahí como un efecto dominó en el que de repente ya toda verdad es cuestionable, y eso no es así. O sea, es decir, hay que distinguir lo que son verdades empíricas o positivas o del tipo, o sea, o comprobadas con cierto rigor, de lo que son verdades que nos habían contado. Claro, yo sí que noto que todo este auge, que tiene mucho que ver con el trap, ¿no? Con la música que escucha la gente ahora, que pone mucho en valor la calle, te falta calle, me cago en la universidad porque se aprende más en las calles. Creo que es una reacción que en cierto modo es lógica, ¿no? Porque está... O sea, es una reacción a un sistema que nos ha fallado. Y creo que eso hace como un efecto de contagiar a por defecto a todo, ¿no? Ahora es como cuando la gente dice... Nos cuentan, los medios dicen. Claro. Bueno, los medios hay muchos y dicen muchas cosas. ¿De qué medios? O sea, como que hay una reificación de... Mira, fíjate qué palabra más pedante. Es que me gusta a mí mucho decir reificación porque es un concepto que para mí es muy necesario, ¿no? Hay una reificación de la verdad cuando es que no es así. Entonces me parece una reacción lógica que luego, obviamente, gente muy interesada la cataliza y la aprovecha para, a partir de ahí, pues eso, ¿no? Mi opinión, como soy un señor que tengo un blog y opino que las vacunas llevan chips, va a ser igual de válida que la de una persona que entiende del tema porque ha dedicado su vida a eso, ¿no? Y luego también está el aprovechar, porque esa es otra. Tú puedes tener un título universitario, un doctorado y puedes ser imbécil profundamente. Se te puede haber ido la piña, puedes haber... O sea, cuando se dice, no, porque este médico de Harvard dice que las vacunas... Bueno, es uno. Es uno. O sea, estamos cogiendo a la excepción. Vamos a irnos a ese señor que en su día se sacó una carrera y que luego se le fue la piña y empezó a decir chorradas. Vamos a coger esa precisamente porque es la voz disidente, en lugar de pensar que, joder, pues si de todo Harvard el único que dice estas cosas es este, no es porque es el valiente y el que se atreve, es porque es el tonto de la clase. No lo sé, eso es lo que opino, pero no sé muy bien. Para no saber, sí que sabes. No, pero porque no tengo una opinión, como ves, es una cosa como que necesitaba desarrollar mucho. No, claro, la verdad es que está súper bien porque creo que es toda la parte que a mí me ha faltado, que es la cierta responsabilidad de parte del intelectualismo. Claro. De cómo se ha elitizado todo y desde siempre realmente se han cerrado las puertas de la universidad, se han cerrado las puertas de la intelectualidad en general. Claro. Cómo a veces es tan difícil seguir a la gente que va un poco más allá, que tiene la información o la sensibilidad, porque en el arte también pasa, ¿no? Claro. El arte a menudo es muy inaccesible y tampoco hay un interés por acercarlo por parte de muchos artistas a tal, sobre todo si ganan dinero, porque ya, rollo, mira, aquí hay varios libros que me pagan millones por mi obra. Me la suda. Pero no sé, claro, es una pena. Creo que todo es fruto, como bien dices, y los comparo con el trap porque es no, genial. Porque creo que al final tiene que ver, ¿no? Es una manifestación cultural de esa desesperanza, fruto de una generación que se ha comido la caída de todos y cada uno de los preceptos en los que se basaba, en teoría, la vida adulta. Claro, bueno, pero ellos realmente son los que vienen detrás de nosotros. Claro.
Sí, que son los nosotros fuimos los que nos decepcionamos y los de detrás ya lo han visto y han dicho. Pues claro, y realmente no tienen nada a lo que agarrarse. No tienen nada. Entonces, por eso también hay esa glorificación del dinero, de conseguir dinero fácil. Es que tiene sentido. De lo que de verdad vale, ¿no? Claro, lo que de verdad es que, vale es, mira, dame dinero y cállate. Es que, tiene sentido. O sea, tiene sentido, me refiero, entendiéndolo, ¿no? En el contexto que sucede. Pues muy interesante tu comentario sobre... Muchas gracias. Yo te lo agradezco. Sobre mi texto. Muy bien. Yo creo que podemos proceder a el final de este programa. Vale. Bueno, nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a los numerosos Patreons que han llegado estas semanas. Sí. Teresa, Mar, Aymar, Regi, Paula Joder. y Diego. Madre mía. Ha llegado una pequeña masa de Patreons Al empezar la a temporada. sostener este imperio que Perfecto. empieza a ser todo mal. Os lo agradecemos mucho porque realmente esta temporada se está invirtiendo en cosas. Se está invirtiendo. Entonces realmente las gallinas que entran por las que salen, con lo cual necesitamos más Patreons para sufragar este proyecto tan ambicioso que es este podcast. Otro aviso. Hay gente que se está pasando a gusano de vacaciones ahora. No, eso hay que quitarlo. Voy a quitarlo, pero Claro, ya... pero no puedo quitarlo si hay gente metida ahí. Necesito que se salgan para poder cerrarlo. Se va a cerrar el Gente. chiringuito del gusano de vacaciones. No os pongáis en el gusano de vacaciones. A dar €1, pedazo de ratas. O sea, no seáis así. Porque A ver, de que verdad. no me parece mal si han estado aportando durante el verano y ahora... o sea, No, pero el gusano de vacaciones pero es está para... para lo que está. Se va a quitar el gusano, así que ya estáis cambiándoos porque esto no se puede tolerar. que O sea, se llama gusano de vacaciones. se llama gusano. ¿Quién quiere ser un gusano? Nadie Sí. quiere ser un gusano. Bueno, y después de esta cosa expertista, Sí. pasamos... Patreon.com/todo mal. Suscribíos, dadnos vuestro dinero para Perfecto. que podamos seguir con este proyecto. Hacedlo, por favor. Nos despedimos con... Bueno, nos Bueno, despedimos antes, con... día 6, de miércoles día 6 de noviembre. Miércoles 8 de la tarde, todo mal en directo, Soku, Benimaclet, Barón de San Petrillo, 14. Id a vernos, por favor. Venid, por el amor de Dios. Nos vamos a despedir con un nuevo grupazo de mujeres, que es una fantasía. Muy bien. Está Olaya Alcázar, Vale. nuestra Olaya Alcázar, autora de las cortinillas de Cosas que no y Cosas que sí, que por cierto son nuevas. Esta temporada nos las ha renovado. Olaya Alcázar a la voz, Laura Soya a la guitarra, poquísima broma, Sananda Dico al bajo, ¿cómo se llama la batería? No me acuerdo. Cata Almagro, increíble, y Rebeca Naila, nuestra Rebeca Naila, autora de la cortinilla de Canciones que ya, al piano. Se llaman Las Icónicas y están haciendo versiones de folclóricas en versión punk. Y Pues me esto lo he parece llamado Punklore, fantástico. increíble. Con su versión de Fumando Espero, de Sara Montiel, nos despedimos y la semana que viene más. Y o peor. Fumar es un placer genial, Fumando espero a la mujer que quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque fumando el humo me suele adormecer. tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícita y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios. Yo el devaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo, sedientos de placer.